Va. Entonces vamos a ver hoy lo que es el método de sustitución. ¿Vale? Entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos dicho la clase anterior. Bueno, entonces, en el método de integración por sustitución, dentro de la integral, tenemos dos expresiones, dos factores, digamos, ¿no? Entonces, para hallar la derivada de una función compuesta, se utiliza la integración por sustitución. Entonces, aquí, dentro de la integral, hay dos factores donde uno de ellos es la derivada interna del otro, ¿vale? Entonces aquí se pretende hallar la integral de la función h de x, pero esta h de x va a ser una función compuesta, es igual a f compuesta con g de x. Es decir, que el argumento de esta función f va a ser g de x, es decir, no es la x, sino una función. Y a esta función la llamo la derivada interna. Y ustedes dentro de la integral se van a encontrar una función compuesta y su derivada interna. Es decir, no es que la tengan que hacer, pero sí la tienen que identificar. Entonces, a esta función de aquí, que no es la x, sino que es una función, bueno, puede ser la x, pero como caso excepcional, pero puede ser cualquier función g de x, entonces yo a eso le llamo u. U igual a g de x. Y esto lo derivo y el de u siempre va con el de x, siempre. Y aquí algo. Pues aquí, claro, ese algo es la derivada de esta función de acá arriba. Entonces yo siempre voy a tener la u y la derivada de u. ¿Vale? Entonces, como esta función es compuesta, yo tengo que h de x es igual a f compuesta con g de x y le tengo que aquí dentro de la integral va a ir la derivada de esta función de aquí, de g de x. Pero la función va a ser igual a u, por tanto aquí yo coloco f de u y g' de x viene a ser la derivada de u, aquí de u. Y esto es lo que tengo que integrar, ¿vale? Eso fue, en resumen, lo que vimos la semana anterior. Les había dado algunos ejemplos, entonces vamos a ver este ejemplo de aquí. El ejemplo 1.1. Bueno, entonces miren, el tipo uno de los tipos que estudiamos fue este. La integral de una función elevado a la n por la derivada interna de esta función. ¿Por qué digo derivada interna? Pues porque primero se deriva el exponente y luego se deriva la función. Entonces, nosotros primero habíamos hallado lo que era la u, aquí, ¿no? Entonces la u yo les había dicho que era igual a la función que tiene el exponente, pero sin el exponente. Es decir, que la u va a ser igual a esta función. Y luego yo derivo de u, será igual a f' de x. Luego aquí ya reemplazamos y yo obtengo una función potencial, que esta ya es fácil de integrar. Entonces, para recordar este tipo que vimos, este tipo de integral que vimos la otra semana, voy a colocar este ejemplo de aquí. Entonces, la función va a ser coseno de x. Como está elevada a la n va a ser 4. Y la derivada interna de coseno es seno. Porque yo aquí primero derivo el exponente, si la tuviera la función acá afuera, primero yo derivaría el exponente, me quedaría 4 coseno al cubo de x, y luego ya derivo el coseno que es igual a menos seno. Pero bueno, eso si tuviera que derivar, pero al integrar solamente es identificar esa derivada interna. Entonces yo digo, si u es igual a coseno de x, entonces la derivada de u es igual a menos seno de x aquí. A menos seno de x. Bueno, entonces yo tendría aquí que la derivada interna
Es una derivada interna, pero de una función potencial en este caso. Vamos a ver. Bueno, entonces, tenemos esta función de aquí, que es, aquí vamos a aplicar lo que es sustitución, porque yo tengo la función coseno elevado a un exponente y tengo su derivada interna. Entonces, la u va a ser igual a la función que tiene el exponente, pero sin el exponente. Aquí no lo voy a colocar el 4. Entonces, esto es la u. Derivo la u. La derivada de coseno es menos seno de x. El diferencial de u siempre va a ir con el diferencial de x. Esto va a la izquierda y el de x va a la derecha de la ecuación. Bueno, sustituyendo. Coseno a la cuarta viene a ser u a la cuarta. Entonces, este coseno a la cuarta es u a la cuarta. Y du va a ser igual a menos seno de x. Entonces, aquí tengo seno de x, pero sin el menos, con lo cual el menos lo escribo acá afuera y aquí escribo el du. Y ya integro esto. Como el menos lo dejo afuera. Como el u a la 4 va a ser igual a u a la 5 dividido entre 5 más c. Pero, entonces, este menos un quinto, como es una constante, lo dejo igual. El u, que era coseno de x, lo coloco aquí a las 5 y le resto la c. Y ahí ya tendríamos hecha la integrada, esta función que era por sustitución. Y ya hemos recordado lo que se vio la semana pasada. Bueno, entonces vamos a ver un cuarto ejemplo en el día de hoy. Entonces sería, vamos a integrar esta función de aquí, 2 elevado a la seno de x por coseno de x. Entonces aquí 2 no está elevado a la x, sino que 2 está elevado a una función, está elevado a seno de x. Y además podemos ver que la derivada de este exponente, que es una función, es decir, la derivada del seno, es igual a coseno. Es decir, que yo tengo en este exponente esta función, pero también tengo su derivada interna. Por tanto, en este ejemplo, siempre que tenga la función y su derivada interna, ahí mismo incluida en la integral, puedo aplicar sustitución. También recuerdo que la derivada de un número elevado a un exponente, en este caso esta función, es la misma expresión, es decir, 2 elevado a la seno de x, pues la derivada interna de esta función, que sería coseno de x, y siempre multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 2. Bueno, ahora, habíamos dicho que siempre tenemos que encontrar el u y el du, ¿vale? Pero como yo ya sé que la derivada del seno es el coseno, pues este coseno va a ser du, porque este du yo lo obtengo derivando. Este es la derivada de este, por tanto, lo que sea lo que es la derivada interna lo hago igual a du. Entonces, du va a ser igual a coseno de x. Y esta otra función, la que estaba sin derivar, pues va a ser igual al seno de x. Bueno, la voy a escribir aquí de primera. Aquí. Entonces, la derivada de seno es coseno. Por eso escribo primero la u y luego el du, ¿vale? Y el du, como les dije antes, siempre va con el de x. Entonces, ahora yo esta ya la puedo reemplazar, miren. Y como había dicho, esto se convierte en una función exponencial aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo que la u vale seno de x. Entonces, aquí yo, donde tengo el 2 lo dejo igual y donde me pone seno de x, pues coloco u. Y du es igual a coseno de x, es decir, a esta partecita de aquí. Entonces tengo 2 elevado a la u por du. Acuérdense que yo les dije que esta era la derivada de esta función. Entonces, cuando al derivar una función a mí me da una constante, porque el logaritmo neperiano de 2 es una constante, en la integral esta constante pasa a dividir, porque la derivación y la integración son operaciones inversas. Si aquí la constante multiplica, pues en la integral la constante divide. Entonces, este du, ¿cómo lo integro? Este du va a ser igual a 2u, lo que tendría aquí 2u. Aquí multiplico por el logaritmo neperiano, pero aquí divido, ¿vale? Entonces, la constante, acuérdense, siempre que tenga una constante, si en la derivación multiplica, en la integración divide.
Y aquí ya le aumento la constante, ¿vale? De tal manera que cuando ustedes integren esto, perdón, cuando ustedes deriven esta parte de aquí, les va a dar la de acá adentro. Porque 2, la derivada de 2 a la u es 2 a la u por el logaritmo neperiano de 2. Es decir, que el logaritmo se cancelaría con logaritmo y me quedaría lo de aquí adentro. Y aquí, como está con u, y a mí inicialmente me dieron una integral en función de x, pues yo tengo que volver a reemplazar este resultado en función de la x. Entonces voy a reemplazar esto aquí, me quedaría 2 elevado a la u, pero la u dijimos que era seno de x. Seno de x. Vale, aquí necesito, es una fracción. Borremos esto mejor, porque necesito escribir como fracción. Entonces, 2 elevado, en vez de la u escribo seno de x, aquí logaritmo neperiano de 2, y aquí le sumo la constante. Bueno, ahí ya tendríamos terminada esta función. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense lo que les dije, que yo tengo que tener la función y su derivada interna. Miren, aquí, y les dije que estábamos viendo este tipo de aquí. Estamos viendo este tipo, bueno, una función elevado a la n y luego su derivada interna, ¿vale? Entonces, estamos viendo este tipo de aquí. Lo voy a copiar para tenerlo allá abajo. Es este, miren, una función elevado a la n por la derivada interna de la función. Entonces, acuérdense que en ese caso, si tengo la función elevado a la n, aunque n valga 1, entonces yo puedo emplear sustitución. Entonces, aquí en este ejemplo 4, tengo ese mismo caso, ¿vale? Bueno, y en todos los que hemos hecho. En el ejemplo 4, que ya lo acabamos de hacer, y ahora en el ejemplo 5 también, ¿no? Entonces, estamos viendo este tipo de integral, que es la función elevada a la n y contiene aquí a su derivada interna. Entonces, aquí tengo la función elevada a la n, que es logaritmo al cubo de x. Y tengo la derivada interna del logaritmo, que es 1 sobre x, ¿vale? Es decir, que la derivada interna ya está incluida dentro de la integral. No es que yo la tenga que encontrar, no, ya está aquí incluida. Bueno, entonces, 1 sobre x logaritmo al cubo de x ya me incluye a la derivada interna, que la derivada interna del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Bueno, entonces yo aquí tendría a ver, aquí que tengo. Yo les había dicho que la u era igual a la función que tiene el exponente, pero sin el exponente. Entonces, logaritmo neperiano de x, ¿vale? Bueno, entonces ahí yo ya tengo la u. Y la derivada del logaritmo neperiano es 1 dividido entre x. Bueno, entonces voy a reemplazar esta integral de aquí. Entonces, yo tengo que esta función que está elevada en exponente va a ser igual a u a la 3, digamos, logaritmo al cubo de x, como logaritmo neperiano de x es u, aquí lo elevo a la 3, y 1 sobre x de x, 1 sobre x de x es igual a du. Y esta pues ya se convirtió en una exponencial que es muy fácil de integrar, ¿no? Ya la integramos, una función potencial. Entonces aquí yo coloco este u, al integrar, el exponente se aumenta en 1. Entonces aquí me queda u elevado a la 4. Y todo esto dividido entre 4 y ya sumo la constante. Pero ese u lo tengo que volver a pasar a función de x.
Entonces aquí el U, el U había dicho que era logaritmo neperiano de X, con lo cual yo aquí escribo logaritmo neperiano. Como aquí está a la 4, pues también lo coloco a la 4, porque lo único que estoy haciendo es reemplazar logaritmo neperiano de X a la 4, dividido entre este 4 de aquí, dividido entre este 4 de aquí, y aquí ya le aumento la constante de integración y ya quedaría completo esto. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí, en que está en el ejemplo 6, tengo incluida la función arcosín y tengo dentro de aquí de la integral, tengo la derivada interna de arcosín, porque la derivada de arcosín es 1, acá arriba el 1, dividido entre 1, entre la raíz de 1 menos x elevado a la 2. Por tanto, el denominador es la derivada interna del numerador. Es decir, aquí dentro de la integral está la función y está su derivada interna. Entonces, vamos a ver. Lo que yo tenga que derivar, le voy a dar el nombre de, bueno, aquí le damos, aquí he derivado, ¿no es cierto? A lo que yo derivo, le doy el nombre de du. Entonces, la función original es arcosín de x, ¿vale? Y a esta la voy a derivar. Entonces, la derivada de eso me va a dar 1 de x partido de la raíz de 1 menos x2. Entonces, acuérdense, siempre tengo la función y su derivada. Bueno, entonces aquí ya tengo esta función de aquí, simplemente está aquí copiada. Entonces, este arco seno de x, que le di el nombre de u, pues aquí simplemente lo reemplazo por este u. Solamente que aquí está escrito de segundo, pero bueno, yo aquí la u la escribo de primero. Y este 1 dividido entre la raíz de 1 menos x2 por dx, este de aquí, que está aquí de primero, acá lo escribo de segundo. ¿Vale? Bueno. Entonces aquí yo ya se convirtió esto en una función potencial. Entonces, ¿cómo se integra esto? La integración lo que hace es sumar 1 en el exponente. Entonces, u a la 1 se convierte en u a la 2 y este exponente que está aquí también va acá abajo en el denominador. Y le sumo la constante de integración. Entonces, aquí ahora vamos a expresar esto en función de la x. Entonces, esto va a ser igual a 1/2, la u es igual a arcosín de x, pero la tengo que elevar a la 2. Arcosín elevado al cuadrado de x. ¿Vale? Entonces yo ya tengo esta parte. U a la 2 más la constante de integración. Más la constante de integración. Este 2 puede ir aquí o también puede ir afuera. Entonces yo lo puedo escribir así. Igual a 1/2 de, aquí hagamos un paréntesis. Bueno, un paréntesis no, mejor hago 1/2 de arcosín de x, y aquí cierro y aquí escribo elevado a la 2. Elevado a la 2, miren, aquí el 2 está antes de la x. Y aquí el exponente yo cerré toda la función arcosín y el 2 lo escribí acá afuera. Si les parece más fácil, lo pueden escribir así. Y acá les escribo más la k, porque aquí cuando deriven, este 2 bajaré aquí y se anula con este de acá. Queda arcosín x a la 1. Y luego por la derivada interna, que es esta raíz de aquí. 1 sobre esta raíz de aquí. Cuando deriven esto para comprobar si les ha dado bien esta integral. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el ejemplo 7.
Entonces, aquí en el ejemplo 7 yo tengo, acá abajo tengo una raíz, 9 menos x2, y acá arriba tengo menos 2x de x. Entonces, fíjense que lo que está dentro de la raíz, si yo derivo lo que está dentro de la raíz, la derivada del 9 sería 0. Pero la derivada de menos x2 sería, este 2 bajaría y quedaría menos 2x, que lo tengo acá arriba. Por tanto, yo tengo esta función que está dentro de la raíz y tengo acá arriba su derivada interna. Entonces, si tengo la función que está dentro de la raíz y su derivada interna, pues yo puedo emplear el método de sustitución. Entonces, el numerador es la derivada interna de la raíz del denominador, de lo que está dentro de lo que está dentro de la raíz, digamos, de la raíz en el denominador. En el denominador. Bueno, entonces, yo no voy a hacer, con la raíz no puedo incluirla. Simplemente al u lo hago igual a 9 menos x2, no más. Porque si yo cojo la raíz ya no me da, porque al derivar la raíz ya me da un exponente que es igual a 1/2 y ya no me daría. Entonces simplemente cojo lo que está dentro de la raíz. ¿No? Porque al derivar una raíz yo tengo que poner, aquí la raíz equivale al exponente 1/2 y ya se alarga mucho más. Entonces la u solamente va a ser lo que está dentro de la raíz. Entonces u va a ser igual a 9 menos x2 y cuando yo derivo esta u me da menos, el 2 baja acá, ¿no es cierto? El menos queda igual, menos 2x. Y el de u siempre va con el de x. Acá a la izquierda va el de u y a la derecha de la ecuación va el de x. Entonces miren que yo el u, por eso lo hago solamente lo que está aquí adentro, pues para que me dé la derivada interna, me da lo que está ahí en el numerador. Bueno, entonces hago una pequeña interrupción. La derivada interna puede estar arriba en el numerador o abajo en el denominador. Porque antes la función era arcosín y su derivada interna estaba abajo en el denominador. Lo importante, pueden cambiar el orden. A veces la derivada interna puede aparecer arriba en el numerador, a veces la derivada interna puede aparecer en el denominador. Pero lo importante es que dentro de la integral esté la función y su derivada, ¿vale? Y aquí, bueno, claro que aparece en el denominador porque la derivada de arcosín es 1 sobre esta raíz. Bueno, entonces yo aquí ya simplemente, yo hago esta observación, es que hay estudiantes que ponen la u igual a todo, con la raíz incluida. Pero si ustedes derivan esta raíz, ya no les va a dar esto que está aquí. Por eso no. No les daría el menos 2x de x, no les daría menos 2x de x, que es lo que está en el numerador, que es la expresión que aparece en el numerador. Vale. En el numerador. Bueno, entonces yo ya al hacer este cambio lo que hago es reemplazar. ¿Quién es menos 2x de x? Pues es el de u. Entonces yo aquí donde dice menos 2x de x escribo el de u. Ahora, este 9 menos x2, yo lo escribo como 9 menos x2, pero este 9 menos x2 aquí adentro es como si estuviera elevado a la 1, aquí. Es como si yo lo hubiera elevado aquí a la 1, porque al elevar a la 1 no cambia en nada. Y este 1 viene a ser este 1 de aquí, y este 2 es el índice de aquí, de la raíz cuadrada de este 2. Por tanto, yo aquí ya no escribo esta que me dieron originalmente, sino que la cambié a esta. Este 9 menos x2 elevado a la 1 y aquí en el denominador del exponente coloco el índice 2 de raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí ya lo paso este. Bueno, el menos 2x de x dijimos que era el de u, por tanto aquí va el de u. Y el 9 menos x2 dijimos que era la u y está elevado a la 1/2. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Esta u que está con un exponente fraccionario abajo en el denominador,
la paso acá arriba al numerador, pero al pasar esta U acá arriba al numerador, este exponente se me convierte en negativo. Y aquí ya tengo una potencial, ¿no? Que es bien fácil de derivar. Entonces yo tengo U elevado a la menos 1/2 por du. Entonces, ¿cómo integro esto? Entonces aquí voy a aumentar otro paso. Entonces aquí yo tendría esto. Tendría U elevado a la menos 1/2. Y tengo que sumarle 1, porque la integral lo que hace es sumar 1 al exponente, más 1. Pero esta cantidad también tiene que ir acá abajo. Entonces la escribo allá abajo, en el denominador, menos 1/2 más 1. Y de aquí, si a menos 1/2 le sumo 1, pues esto me queda 1/2, ¿no es cierto? Aquí en el exponente. Y aquí también, a menos 1/2 le sumo 1, pues me queda 1/2. Entonces, aquí del denominador me quedaría 1/2. Acá arriba me queda U a la 1/2 más C. ¿Vale? Entonces voy a aumentar otro paso para que se vea más claro. Entonces aquí me quedaría, acá arriba en el numerador me queda U, y este exponente menos 1/2 más, ¿sí? Perdón, ¿por qué menos 1/2? Porque aquí dentro de la integral está con menos, ¿no? ¿Y por qué aquí la integral está con menos? Porque yo esta U elevado a 1/2 estaba en el denominador. Y yo la pasé acá arriba al numerador. Ustedes ven que acá arriba solamente hay numerador. Acá abajo yo no tengo denominador. ¿Vale? Entonces, si yo paso una expresión del denominador, la paso al numerador, y esa expresión tiene un exponente, ese exponente va a cambiar de signo. Si acá abajo en el denominador está positivo, acá arriba al numerador pasa negativo. Entonces, yo voy a integrar esta expresión. Siempre que integro un exponente, le tengo que sumar 1. Esta expresión que va en el exponente va igualita acá abajo en el denominador. Entonces, aquí tengo U y tengo este exponente, menos 1/2 más 1. Entonces, si a 1 le quito 1/2, pues eso me da 1/2. Este es el exponente, que es así, exponente. Elevado a la 1/2. Y acá abajo también, 1 menos 1/2, pues me da 1/2. Dividido entre 1/2. A ver, aquí. Dividido entre 1/2, ¿vale? Y esto ya me quedaría, esto me quedaría 1/2 de U a la 1/2 más C. Así quedaría. Pero yo tengo que reemplazar esta U en función de X, que es lo que me dieron al comienzo. Entonces aquí me quedaría 1/2. La U habíamos dicho que era lo que estaba dentro de la raíz, es decir, 9 menos X2, aquí, elevada a la 1/2. Entonces me queda esto. Aquí, así. Hagamos aquí. Cerramos. Esto elevado a la... A ver. Elevado a la 1/2. Pero esto también lo puedo... Este exponente fraccionario lo puedo expresar como una raíz. Entonces esto me va a quedar aquí casi igual todo. Entonces aquí me queda 1/2
un medio, y aquí multiplicado por la raíz de esto, de 9 menos x2, ¿vale? Entonces el 1 sería que 9 menos x2 está elevado a la 1, y este 2 viene a ser el índice de la raíz. Y aquí simplemente le aumentamos la constante de integración. Y aquí también, más la k. Y ya esa sería la... Si ustedes derivan esto de aquí, pues les tiene que dar esto de esta expresión de acá arriba, ¿no? Eso les daría. Ah, bueno, y aquí faltaba el menos. Porque esto es menos... Ah, no, ya está, de U ya está. No, ya ahí ya está. Sí, ya está, todo. Perfecto, ya está ahí. Vale. Bueno. Entonces, este ejemplo 8, ¿no? Secante cuadrada de x, y abajo en el denominador tengo raíz cúbica de 1 más tangente de x. Entonces, las características para analizar si empleamos sustitución es que dentro de la integral está la función y su derivada. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo ver que tengo tangente de x y que la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no se vayan a confundir que yo les dije u es la función que está elevada al exponente, pero sin el exponente. Entonces, yo podría pensar que u es esto, secante cuadrado de x, pero si yo derivo secante cuadrado de x, no me va a dar tangente. Por tanto, aquí también, aquí hay un exponente que es 2 y aquí hay un exponente que es 1/3. Entonces, no siempre voy a hacer la u igual al exponente que es entero, no. Entonces, yo tengo que hacer la u a la función tal que yo derive esa función y esté contenida aquí en la integral. Entonces, la u va a ser igual aquí a lo que está dentro de la raíz. Entonces, u va a ser igual a 1 más tangente de x. 1 más tangente de x. Por eso ustedes se tienen que saber, las derivadas se las tienen que saber. Y la derivada, ahora sí yo voy a derivar esto de aquí y la derivada de esto me tiene que aparecer aquí. Entonces yo hago du igual. Entonces la derivada de 1 es 0. Y la derivada de tangente, entonces la derivada de tangente es secante cuadrado de x, ¿vale? Bueno, entonces así hago estos cambios. Entonces yo ya tengo la función y tengo su derivada interna y las dos aparecen aquí dentro de la integral. Tanto la función como su derivada. Porque si yo hubiera hecho al revés, si yo hubiera hecho u igual a secante, entonces al derivar pues no me daba la tangente, ¿vale? Entonces acuérdense que ustedes toman una función y la derivan y las dos tienen que estar aquí dentro de la integral. Bueno, entonces ahora ya puedo reemplazar. Entonces voy a sustituir aquí y ya hago los respectivos cambios. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Entonces aquí escribo la fracción. Escribo la fracción. Y entonces, aquí me falta el del otro lado del du, pues tiene que ir el de x siempre, ¿no? Entonces yo 0 más secante cuadrado de x, pues el 0 no hace nada. Entonces el 0 lo puedo quitar. Y aquí me va a dar simplemente secante cuadrado de x. Simplemente esto de aquí. O sea que el du es igual a secante cuadrado de x.
Entonces, miren, donde dice secante cuadrado de x va a ser igual a du. Entonces, acá arriba coloco du. Y acá abajo, raíz cúbica de 1 más tangente de x, pues yo escribo raíz cúbica, pero 1 más tangente de x, yo dije que era la u. Entonces, yo aquí coloco la u. Bueno, aquí voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. Esta u que está con esta raíz cúbica la voy a expresar con un exponente fraccionario. Siempre las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios. Entonces eso también hay que recordarlo porque es muy importante para poder integrar. Que siempre que tengo una raíz, esa raíz la puedo expresar como un exponente fraccionario. Entonces yo aquí tendría u. Esta u es lo mismo que si estuviera elevado a la 1. Entonces es como si estuviera aquí elevado a la 1. Bueno, entonces yo aquí ya no la voy a, esa u elevado a la 1, yo ya no la voy a escribir con raíz, la voy a escribir con un exponente. Este 1 de aquí queda aquí, miren, este exponente que está acá abajo tiene numerador y denominador, ¿vale? Pero todo esto está acá abajo en el denominador de toda la integral, pero yo solamente estoy hablando del exponente. Entonces, este 1 pasa al numerador del exponente y este 3 de aquí pasa aquí abajo. Y ya ahora yo quiero este u elevado a la 1/3, que es lo mismo que la raíz cúbica de u. Estas dos expresiones son las mismas. Este u yo lo quiero pasar acá arriba al numerador. Entonces yo voy a pasar eso arriba. Entonces aquí, este u está elevado a la 1/3. Si yo lo paso acá arriba al numerador, no lo puedo ir pasando porque sí, tengo que hacer ciertos equilibrios. Si paso esto arriba, al exponente tengo que volverlo negativo. Entonces aquí me queda u elevado y este exponente que acá abajo está positivo, acá arriba queda negativo a la menos 1/3. Y este de u pues sí que me queda igual. Bueno, entonces vamos a ver cómo voy a integrar esto de aquí, que es muy similar a esto de aquí, a esta parte de aquí, así. Bueno, entonces aquí me quedaría integral. Ah, no, ya voy a integrar ahora. Entonces aquí me queda este u elevado a la menos 1/3, de momento me queda igual. Aquí. Aquí, me queda igualito. ¿Vale? Pero a este exponente, cuando estamos integrando, se suma 1. Entonces aquí, u a la 1/3 más 1. Más 1. Y este exponente lo coloco acá abajo en el denominador. Entonces, menos 1/3 más 1 también lo voy a colocar. Ese mismo exponente tiene que aparecer aquí en el denominador, igualito. Bueno, entonces continuamos. Y aquí voy a sumar la constante. Entonces esto va a ser igual a u. Entonces aquí me queda menos 1/3 más 1, me queda elevado a la 2/3, ¿no es cierto? A 1 le quito 1/3, pues 1 es igual a 3/3, ¿no? Si a 3/3 le quito 1/3, me queda 2/3. Y aquí también me queda por 2. Bueno, aquí. 2/3. Y esto lo aumento la constante de integración, ¿vale? Vale, entonces aquí me quedaría, ya reemplazo aquí la u por su equivalente, que es 1 más tangente de x. Entonces aquí me queda
1 más tangente de X, 1 más tangente de X, aquí vuelvo a cerrar, elevado a la 2/3, elevado a la 2/3, y acá abajo también 2/3. 2/3. Bueno, pero aquí me toca escribir así. 2/3, ¿vale? Y aquí ya le sumo la constante de integración. Esto se lo puede, como está con exponente, yo lo puedo expresar como raíz, digamos. Entonces esto va a ser igual aquí a raíz cúbica, porque el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Y aquí escribo 1 más tangente de X elevado a la 2. Entonces aquí escribiría aquí dentro 1 más tangente de X elevado a la 2, ¿vale? Y aquí dividido entre 2/3. ¿Vale? Así quedaría. Igual, aquí escribiría así. Y aquí así. Y aquí abajo también. Para que lo entiendan bien, el último cambio que voy a hacer aquí. Bueno, cambio no, la operación, digamos. Entonces este lo coloco aquí arriba. Aquí, esto como no tiene denominador, le colocaría el 1. Este 2/3 me quedaría igual aquí. 2/3. Y esto ya me queda igual. Ahora sí ya escribo solamente 2. Este de acá arriba, aplicaríamos la ley de la oreja. La raíz, que es un extremo, se multiplicaría con el otro extremo, que es el 3. Entonces me quedaría 3 por esta raíz de aquí, ¿vale? Ya, pero esto es aparte, la raíz cúbica, esa raíz es aparte. 3 por todo esto. Y acá abajo queda 1 por 2, me quedaría 2. Y pues para que ya quede más clarito, aquí lo puedo poner así, igual. Entonces pongo aquí que esto es igual a 3 medios, aquí 3 medios, por esta raíz de aquí. Aquí. Y más siempre la constante de integración, siempre. Aquí, a ver. Aquí le pongo más K. Aquí también en todas le pongo la K más la constante de integración. Aquí más la constante de integración. ¿Vale? Y aquí también más la constante de integración. Y aquí ya terminaríamos ya. Entonces, este 2/3 que está acá abajo, aquí queda como 3 medios. Bueno, entonces miren, aquí este 2/3, como estaba en el denominador, colocándole el 1 al numerador, pues ya operamos extremos con extremos, medios con medios. Lo mismo habría que hacer aquí. Entonces aquí me quedaría, en realidad me quedaría es el 2, haciendo el mismo proceso. Aquí me quedaría. Este 2 pasa a multiplicar aquí al U2, entonces me quedaría 2. Aquí también. 2. Y aquí 2. Vale, entonces así quedaría, porque aquí yo un medio lo bajaría, se me cancelaría con el 2 y esto me quedaría elevado a la menos un medio. Entonces ahí ya queda
Ya queda corregido este un medio que estaba acá abajo, al hacer operaciones, extremos con extremos, medios con medios, me queda como el 2. Así quedaría esta. Bueno. Y ya hagamos una última. Y terminaríamos con este método de sustitución. Bueno, entonces tenemos esta última integral para este método. Y yo me puedo hacer una pregunta. Yo tengo que escoger que la u sea o bien la función de arriba o bien la de abajo. Yo puedo como hacerme el interrogante. U vale 1 sobre x o u vale 1 menos logaritmo neperiano de x. Todo esto como pregunta. Entonces, si yo derivo 1 sobre x, no me va a dar la función que está acá abajo. Pero si yo derivo esta de aquí, 1 menos logaritmo neperiano de x, sí que me va a dar la de arriba. Por tanto, la respuesta correcta sería que u es igual a 1 menos logaritmo neperiano de x. Y esto de aquí sería incorrecto. Esto sería incorrecto. Incorrecto. Porque al derivar, no me va a dar la otra función, ¿no? Incorrecto, pues si yo derivo esto, no me da la otra función. Y esta, sí sería correcta, es correcto, porque la derivada de esta es la función que está en el numerador. Entonces, ¿por qué? Entonces yo aquí derivo de u. Entonces, la derivada de 1 es 0. Y aquí la derivada de menos logaritmo de x sería igual. La derivada del logaritmo neperiano de x es aquí menos 1, porque el menos pues lo dejo, este menos que está aquí ya lo dejo igualito, ¿vale? Bueno, entonces intenten terminarla esa, ¿vale? A ver qué les... Entonces, du siempre va con dx, ¿vale? Entonces, yo aquí en el numerador tengo 1 sobre x de x, ¿vale? Pero acá lo tengo con menos, por tanto aquí voy a escribir menos du, menos du. Y acá abajo tengo la raíz de 1 menos logaritmo neperiano de x, es decir, la raíz de u. Entonces acá abajo yo tengo la raíz de u. Eso, pero así, si lo hicieron como lo ha hecho Dylan, pues está muy bien. Bueno, entonces esto lo voy a pasar a exponente. Voy a pasar a exponente. Entonces aquí tengo que esto es igual. El menos, como es una constante, lo voy a sacar acá afuera. Entonces aquí tengo el menos. Aquí tendría el de u. Esta raíz de u la voy a expresar como u elevado a la 1, que sería el exponente de aquí, y el 2, que es de la raíz, digamos. A la 1 medio. Bueno, y esto lo voy a pasar, esta expresión de aquí, el u a la 1 medio, la voy a pasar arriba, ¿vale? Entonces ese 1 medio me va a quedar con exponente negativo. Entonces aquí me queda u elevado a la menos 1 medio, porque si yo paso eso arriba al numerador, ese exponente me queda negativo. Y aquí coloco de u. Aquí ya está una función potencial, ya es muy fácil de integrar. Entonces yo simplemente a este de aquí le tengo que sumar 1. Le tengo que sumar 1 en el exponente. Entonces aquí más, no. A ver. Aquí más 1, ¿vale? Y esto mismo lo coloco en el denominador. Lo coloco aquí en el denominador. Bueno. Entonces aquí esto me va a quedar otra vez fracción. Aquí u menos 1 medio más 1, pues me queda elevado. A 1 le quito 1 medio, pues me queda elevado a la 1 medio. A la 1 medio. Y acá abajo también me queda 1 medio.
Porque si a uno le quito un medio, me queda un medio. Vale. A esto siempre sumarle la constante de integración, siempre. Entonces aquí también más la constante de integración. Y aquí este 2 pasará a multiplicar aquí a la u y el 1 pues no haría nada en el denominador. Por tanto, esto me quedaría igual. Pero aquí desde antes tenía un menos, ¿no? Este menos pasaría aquí. Vale. Pasaría aquí. Y pasaría aquí. El menos. Vale. Y este 2 que está acá abajo pasa a multiplicar a la u. Entonces me queda menos 2 por u elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2. Y siempre sumar la constante de integración. Sumar la constante de integración. Y aquí ya les queda como nos dijo Dylan, ¿no? Entonces me queda, ya reemplazo, entonces me queda menos 2 multiplicado por la raíz. Como es una raíz cuadrada, escojo este de aquí. Por la raíz cuadrada, pero la u era 1 menos logaritmo neperiano de x. 1 menos logaritmo neperiano de x. Y a esto le sumo la constante. Bueno, entonces esto es, en resumen, lo de ejercicios del método de integración por sustitución. Dentro de la integral hay una de las funciones y la otra su derivada. Entonces ustedes tienen que reconocer cuál de esas funciones es la u, de tal forma que al derivar la u, esté incluida en las dos funciones que ahí aparecen, estén incluidas. Porque si ustedes la han escogido mal, no pasa nada. Simplemente, pues, dicen esta función no es y escogen la otra función. Solamente hay dos funciones. Si no es la una, pues es la otra. ¿Vale? Profe, Bueno, vamos yo lo escribí directamente como raíz, pero lo vamos a escribir como aparece aquí, como un medio. Entonces aquí escribo menos 2. La u que era 1 menos logaritmo neperiano de x. 1 menos logaritmo neperiano de x. Y todo eso elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2. Vale. Si lo dejan hasta aquí, es válido. Y si quieren pasar este 1/2 a esta raíz, pues también vale. Cualquiera de las dos respuestas estarían bien. ¿Vale? Bueno, entonces ya pasamos al método de integración por partes.